Vamos a Génesis capítulo 5, versículo 1 hasta el 21. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Y Set vivió 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enós. Y engendró hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Y Enós vivió 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós 815 años después de haber engendrado a Cainán, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enós fue de 905 años y murió. Y Cainán vivió 70 años y engendró a Maalaleel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Maalaleel, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Y Maalaleel vivió 65 años y engendró a Jared. Y vivió Maalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Maalaleel fue de 895 años y murió. Y Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Amén. El título de nuestra clase es Una descendencia piadosa. Dios levantó una generación piadosa, queridos hermanos, a los que les había dado una promesa en Génesis 3:15. Esta generación piadosa invocaba a Dios, como leímos en Génesis 4, versículo 26. Lo voy a recordar. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor, a llamarlo. Invocar es llamarlo por su nombre. A partir de aquí, a partir de Set, Dios levanta una generación piadosa. Les recuerdo que antes de Set habían dos hermanos que la Biblia resalta, Caín y Abel. Y estos dos hermanos adoraban a Dios. La adoración a Dios ha estado desde el principio, es decir, desde Adán, cuando estaba solo. Sus hijos continuaron adorando a Dios. Caín no adoró a Dios conforme a la voluntad de Dios y fue desechado su ofrenda. Abel lo adoró conforme a su voluntad, dando la mejor adoración a Dios,
con un corazón que le fue agradable. Caín mató a Abel como testimonio de la reprimenda. Dios no se había equivocado. Dios le reprendió por su corazón y la forma en que le había adorado, y la consecuencia es que él mata a su hermano y luego vive de espalda, lejos de Dios. Pero gracias a Dios no se quedó la historia ahí. Porque imagínense si se hubiera levantado solamente esa generación impía de Caín, ya se hubiera imaginado el mundo, cómo estaría. Ahora, vimos en la clase anterior que Caín tuvo muchos hijos. Entre ellos, solamente se resaltó uno, Lamec. Y como dicen, para una muestra, para uno saber cómo estaba el mundo, con una muestra es suficiente. Lamec era un hombre polígamo, destruyó el matrimonio, tenía más de una mujer. Eso lo vimos en Génesis capítulo 21 en adelante, Génesis capítulo 4, 21 en adelante. Lamec era un hombre lleno de enojo, de ira, de orgullo, que mató a un hombre y mató a un joven en su pecado, en su maldad. Es decir que si vemos a la descendencia de Caín a través de Lamec, ya podemos imaginar cómo estaba el mundo, dañado, torcido. Pero gracias a Dios vemos que Dios levanta a otro Abel, a otro piadoso. Dios levanta a Set, y a partir de Set se levanta un pueblo piadoso que busca, invoca a Dios. Con esto yo no quiero decir que todos los hijos de Set eran piadosos. Con eso no quiero decir eso. Pero como vimos en esta lista, Dios resalta de todos esos hijos a algunos en particular. Dios levanta una línea piadosa, una línea, y digo una línea refiriéndome a generaciones de familias que se mantendrían buscando a Dios, adorando a Dios, se mantendrían glorificando el nombre de Dios en un mundo donde la maldad, donde la impiedad avanzaría y crecería. Es decir, Dios mantuvo a hombres que le adoraban a través de una promesa, Génesis 3:15, la cual se la dio como juicio a la serpiente, pero que luego, como vimos en los mensajes anteriores, Eva mantenía siempre el anhelo de un varón que vendría, que le levantaría, que les consolaría de las aflicciones del pecado. Y esas dos cosas se combinó la promesa de Dios y que estos hombres invocaban a Dios. Esas eran dos características del pueblo piadoso que Dios levantó. Tenían una promesa dada por Dios y también invocaban y adoraban a Dios conforme a la voluntad de Dios. Con esto yo no quiero decir que Caín no era un adorador. Caín era un adorador. ¿Pero qué adoraba Caín? Caín adoraba a las criaturas. Caín era un impío, era un profano. Por eso usted va a encontrar pasajes en los que Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 18, habla en su capítulo 1, que es como un Génesis, cómo inició, cómo entró el pecado al mundo. Pablo habla diciendo en el versículo Romano 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos,
Pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, observen ahí el Génesis de Pablo, él señala la creación, sus atributos invisibles, los de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen vistos con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces observen allí cuál fue la condición de los hombres desde los días de Adán. El hombre tenía un corazón entenebrecido, se apartó del Señor. Versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Desde los días de Adán, cuando el hombre se aparta de Dios, comienza a adorar a las criaturas y no al Creador. Volvamos a Génesis otra vez, capítulo 5. Entonces, hermanos, con esta postura vamos a ver entonces dos pueblos que se levantan de un mismo hombre, Adán. Un pueblo piadoso, reconocido a través de Set, y un pueblo impío, que son todos aquellos que no adoran a Dios y que no creen en la promesa de Dios. Y no solamente voy a decir los hijos de Caín, voy a decir todos aquellos que no adoraban a Dios. Es muy posible que dentro de la descendencia de Set se levantaran hombres impíos, hombres perversos, que vieron a sus padres adorar a Dios, vieron a sus padres confiar en la promesa de Dios, pero ellos no creyeron y se apartaron. Y yo creo que lo vamos a ver más adelante, cuando hay un pasaje que habla de los hijos de Dios que se terminaron casando con las mujeres del mundo, con mujeres impías, y de ahí nacieron grandes guerreros. Pienso que a esto se está refiriendo, a una generación que aún conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hoy vamos a ver una de las 10 divisiones del libro de Génesis. Que vamos a ver a través de la palabra orígenes o descendencia. Cada vez que usted ve en el libro de Génesis, esta es la descendencia. Estos son los orígenes. Esa es una división que Moisés realiza. Esa es una división que Moisés realiza. Y cada vez que Moisés dice, esta es la descendencia de fulano de tal, allí empieza una forma de narración o un tema dentro de una narración. Y la palabra en hebreo es Toledot. Por eso comúnmente se le llaman las divisiones Toledot. Y esta es una de ellas, a partir de Génesis capítulo 5, versículo 1 al 21. Este es el libro de las generaciones de Adán. Estoy en Génesis capítulo 5. Entonces ahí vemos uno de los Toledot, una de las divisiones que Moisés realiza. Es un libro genealógico. Un libro genealógico de Adán y de su descendencia piadosa. Amados hermanos, quiero recordarles que los hijos de Adán fueron muchos. Adán vivió unos 930 años. Y si usted hace un pequeño cálculo, hay familias que pueden tener un hijo cada 1 año y medio. Hay familias que usted ve los niños que van así como en escalerita. Y si Adán y Eva tuvieron un hijo, para dar una estadística,
cada año y medio, respetando, ¿verdad?, el proceso de la mujer de recuperación luego de su parto, pasa 9 meses, da a luz. Entonces a partir de allí contaríamos en el 11º mes, 12º mes, 1, 2, 3, 4, es decir, ya a mitad de año posiblemente podría estar nuevamente embarazada una mujer, es decir, sin traerle ningún tipo de complicación. Entonces, hermano, imagínense que cada año y medio ellos tuvieran un hijo. Y ellos, amados hermanos, por lo menos Adán, no se menciona Eva, la edad de Eva, pero por lo menos Adán tuvo 930 años. ¿Cuántos hijos hubieran sido, hermano, si cada año y medio, durante 930 años, tienen hijos? Es decir, más o menos casi la mitad, ¿verdad? De 900, 465, por ahí aproximadamente. Eso fue un solo hombre, hermano. Un solo hombre. Pero después de ahí, los 400 y pico, o casi 500 hijos que tuvo Adán, cada uno también a tener hijos. Es decir, amado hermano, que la población iba avanzando, crecía rápidamente. Y aquí lo que encontramos en el versículo 1, que se nos habla que este es el libro de la genealogía. Y lo primero que encontramos es la palabra libro. Esa palabra se repite muchas veces en Génesis. Y es la palabra hebrea seper, libro. Es una palabra antigua del lenguaje semítico. Recuérdense que la palabra semítico viene de Sem, del hijo de Noé. Es decir, de un lenguaje muy antiguo de los hijos de Sem, el semítico. Y esta palabra tiene varios significados. En primer lugar, emprender un viaje. En segundo lugar, medir, como cuando uno toma una regla y toma una medida. En tercer lugar, contar. A medida que fue pasando el tiempo, en hebreo, esa palabra, seper, enfatizó el proceso de contar o de retener un recuerdo, un registro, ya sea de cosas, de personas, de animales, de lo que fuera. Se hacía un registro, un seper. De esa palabra seper es de donde viene la palabra muy conocida en la Biblia de escriba. Los escribas o los soper viene de seper. Soper eran las personas preparadas académicamente para ellos realizar cuentas, para mantener medidas, para ellos tener un registro de las cosas. Entonces estamos hablando que de esta palabra usada en el lenguaje semítico y luego llevado al hebreo, es una palabra muy utilizada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estas personas, hermanos, eran estudiosos, preparados. Y usted va a encontrar que el soper o el escriba era utilizado en todas partes del mundo, o por lo menos en esas grandes naciones que intelectualmente habían madurado y mantenían registros de los hechos, de los decretos reales, de las cosas grandes. Por ejemplo, un libro que es una escritura de los hechos, tenemos dos en la Biblia. Está el libro de los Reyes y está el libro de Crónicas. Es decir, cronistas o soper escribieron allí los hechos de los reyes. ¿Qué sucedió con esos reyes? ¿Cuáles fueron sus grandes hazañas? O si fueron malos o si fueron buenos. Si buscaron a Dios o no buscaron a Dios. ¿Quién hacía eso? Un soper. De ahí la palabra importante. Este es el libro genealógico. Este es el registro de los hijos de Adán. Hermanos,
pienso que desde el principio Dios le ha dado al hombre una gran capacidad, una gran inteligencia. El hombre no es como se pinta en la ciencia cuando esa ciencia tiene una fe atea. Se pinta al hombre como un ser bruto, un animal que desciende de un mono. Pero no, vemos aquí que es el hombre del principio realizó registros, mantuvo registros. Aún las naciones más antiguas encontramos que hacían registros en piedra, hacían registros en animales, en piel de animales, en papiros. Esas grandes escrituras que encontramos en la piedra, por ejemplo, entre los egipcios, era una escritura, era un soper que escribía eso. Entonces, hermanos, para nosotros es importante porque somos el pueblo del libro donde Dios ha dejado un registro de sus grandes hechos. La Biblia fue escrita por más de 40 soper, más de 40 cronistas, y nos dejaron un libro donde allí se narran los grandes hechos de Dios. Y un gran hecho que Dios quiso registrar aquí fue que Él levantó una generación piadosa, temerosa de Él, que le invocaba, que le adoraba y que tenía una promesa que Él les había dado. La fe siempre ha acompañado al pueblo de Dios desde Adán, amados hermanos. Cuando Dios hizo esa promesa de salvación, el protoevangelio, en Génesis 3:15. Y aquí hay un registro arqueológico, si usted quiere llamarlo así, escrito por un escriba, valga la redundancia, que procuró mantener el toldot, o las generaciones los orígenes de una descendencia, de una familia temerosa de Dios. La palabra generaciones también es importante. Un autor dice, las generaciones significan una sucesión continua de una raza. Además, el diseño con el que se hizo este catálogo fue para informarnos que en la gran y prodigiosa multitud de hombres siempre había un número que adoraba a Dios. Por eso, amados hermanos, este seper, este libro, es importante para nosotros, porque nos narra que había un número de hombres piadosos que adoraban y glorificaban a Dios, y que este número fue maravillosamente preservado por la gracia de Dios, porque a través de estos hombres Dios revelaba su gloria, ojo, en una creación dañada, corrompida y torcida, en una creación que se había entregado al pecado. Y esto es lo hermoso. Dios no hizo un libro de los hombres impíos. Dios hizo un libro donde recordaba los nombres de hombres piadosos que estaban unidos a Él, relacionados con Él, que le adoraban a Él. Estos nombres permanecen siglos y siglos, hermano. Han pasado 21 siglos y seguimos hablando de Set, un hombre piadoso. Seguimos hablando de hombres como Enoc, Noé, hombres piadosos. ¿Por qué? Porque Dios dejó un seper, un libro. Porque hubieron escribas, soper, que dejaron esta narración por voluntad de Dios. Dice el versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y quiero una vez más resaltar lo que dice el texto. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza Dios lo hizo. Una vez más,
señala que el hombre fue creado a su imagen y lo hace dentro de un mundo lleno de pecado. Eso no había cambiado. Dios les recuerda a la humanidad a través de esta línea piadosa que Él creó a los hombres, aunque los hombres impíos en su ciencia que ha sacado a Dios digan que no tienen conexión con Dios, que es mejor ser descendiente de un mono, que es mejor ser descendiente de un cerdo, del diente de un cerdo, como estuve estudiando yo hace algún tiempo. Es mejor ser descendiente de un mono que de Dios. Así piensa el mundo impío, pero es una locura. ¿De dónde un mono puede traer tanto orden, sabiduría, creatividad? No, somos descendientes de Dios. Venimos de Dios. Esa es la imagen que el hombre tiene. Y en un mundo centrado en su pecado y en su maldad, en Génesis capítulo 5, en ese mundo de oscuridad, Dios una vez más vuelve y mantiene su autoridad y lo deja por escrito en un seper, en un libro. Aunque el pecado abundaba, la gracia seguía sobreabundando. A semejanza de Dios, el hombre fue creado. A semejanza de Dios, Dios sigue siendo su creador. Y es notable que realice esta afirmación. ¿Cuándo? Cuando va a narrar la lista de los hombres piadosos. Como si esto fuera un motivo de gozo, un motivo importante. Porque con la entrada del pecado, la imagen de Dios, de justicia, de santidad y de verdad, ha sido distorsionada. Con la entrada del pecado, esa imagen santa, justa y verdadera que el hombre tenía en su alma, se dañó, se torció. Y como lo vimos en los hijos de Caín, eso es una realidad también hoy. Ahora, Dios ha levantado una generación que una vez más mostraría la verdadera gloria de Dios. La verdadera gloria del Señor. Versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Moisés continúa recordándonos sobre la creación de Adán. Así la humanidad recibió un solo nombre. Y quiero que mire esto. Varones y hembras, ¿cómo lo llamó Dios? Adán. Eran uno. Cuando Dios miraba a la humanidad, no miraba a la mujer o no miraba al hombre. Los miraba como una sola cosa. Adán y Eva eran uno. Humanidad, la humanidad. Todos iguales delante de Dios. Todos semejantes con la imagen de Dios. Y dice el texto, y Dios los bendijo. Barak. Dios los bendijo. Es decir, nos concedió su favor para hacernos prosperar. Y esto no ha cambiado, aunque el pecado y su maldición ha caído sobre la humanidad. Eso no ha cambiado. El cuidado y el amor de Dios en su gracia común continúa a través de los alimentos, a través de la familia, a través del trabajo, a través de los dones, a través de los beneficios que hay en la creación. Dios ha dejado un testimonio. Yo sigo siendo vuestro sustentador. Aunque Caín y esa generación impía se levantó contra Dios y vivió de espalda a Dios, Dios mantenía sosteniendo a la humanidad, bendiciéndole, aunque ellos se alejaron de él. Versículo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su imagen. Quiero, amado hermano, que observe aquí
Antes de los 130 años, ya él había tenido hijos. No se mencionan a cada uno de los hijos. Si leemos más atrás, en el capítulo 4 de Génesis, veremos que se mencionan solamente a dos, Abel y Caín. Se mencionan a dos, de los tantos que tuvo. Pero ya a la edad, hermano, de 130 años, es muy posible, con la estadística que yo lancé al principio, que Adán hubiera tenido aproximadamente más de 45 o 50 hijos. Obviamente estoy ignorando los que venían en embarazo de gemelos, como fue el caso de Abel y Caín, que eran posiblemente gemelos. Pero si usted añade que Adán tuvo dentro de esos partos varios gemelos, el número todavía es mayor de hijos. Y estos hijos crecían y estos hijos maduraban. Por lo tanto, a los 130 años, ya teniendo otros hijos, tuvo un hijo llamado Set, que es lo que aquí se quiere resaltar. Set engendró un hijo, como dice el versículo 3, sus hijos fueron engendrados a la imagen, conforme a la imagen de Adán. Y esto se resalta en el versículo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y en esto, amados hermanos, podemos ver el favor concedido por Dios a los hijos. Adán tenía la imagen de Dios y asimismo la pasó a sus hijos, la imagen de Dios. La similitud de Dios la poseía. Ahora, no olvidemos que ya en ese momento Adán era un hombre pecador. Y la imagen que él poseía de Dios estaba dañada y corrompida por el pecado. Sí, él pasó su imagen a sus hijos, la imagen que tenía de Dios, pero no fue la imagen perfecta que él recibió de Dios. Fue una imagen dañada y corrompida. Por eso, amado hermano, no somos pecadores cuando pecamos, somos pecadores por descendencia, por ser hijos de Adán. Y esto es lo que este pasaje nos saca a relucir. Todo hombre y mujer es descendiente de Adán y posee su imagen. Pero esa es una imagen corrompida. Por lo tanto, todos nacimos dañados y corrompidos por el pecado. Todos nacimos dañados y corrompidos por el pecado. Una generación de hombres y mujeres pecadores se levantó porque al nacer su padre le traspasó esta imagen dañada. Y quiero añadir que se resalta eso en la generación de Set. Aunque Set era un hombre piadoso y a partir de él se levantaría una generación piadosa que adoraría a Dios, esa generación piadosa tenía la imagen dañada de Dios. Eran pecadores. Esa generación piadosa era una generación dañada por el pecado. Como tales, estaban alejados de Dios. No solamente los hijos de Caín, también los hijos de Set estaban alejados de Dios. También estaban endurecidos contra Dios. También veían su naturaleza perversa y malvada. También se llenaban de orgullo. Pero esta generación tuvo un privilegio y fue que era elegida, parida por Dios. Parida por Dios. Y me parece mucho a lo que dice el apóstol Juan, si me acompañan allí, Juan capítulo 1.
Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Qué queremos ver con este pasaje? Estamos viendo hombres que nacieron en un mundo de pecado y fueron elegidos por Dios para recibir la promesa que Dios le había dejado en el protoevangelio, en Génesis 3:15. Dios los levantó para que ellos recibieran la promesa. Y como dice Juan 1:12, a los que les recibieron, a los que creyeron la promesa de Génesis 3:15, a eso les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Estos no son paridos de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios, sino de Dios. Vemos aquí una generación pecadora, pero que recibe el mensaje, o por lo menos tiene el mensaje a la mano y adora a Dios. Queridos hermanos, esta era una generación piadosa porque había un mensaje dado. Y los que creyeron ese mensaje y recibieron ese mensaje era el pueblo de Dios. Por lo tanto, la promesa del Hijo de Dios para ellos también era un hecho que les salvaba y les limpiaba del pecado. Y yo les quiero recordar las Escrituras cuando Abraham creyó a Dios. Pablo mismo en Romanos capítulo 4 dice: Abraham creyó a Dios. ¿Cuándo Abraham creyó? Bueno, Abraham creyó cuando era un pecador. Abraham creyó cuando era un politeísta, un idólatra. Abraham creyó cuando Dios le llamó y le dio la promesa. Entonces vemos aquí que Dios no llama a santos, Dios llama a pecadores del mundo. Dios llama a una generación impía, la de Set, y le da una promesa. Y los que reciben esa promesa, esos son los hijos de Dios. Los que reciben la promesa de Dios son los hijos de Dios. Hermanos, no es por generación. Que todos los hijos de Set eran piadosos. No. Los que creyeron en la promesa de Dios. ¿Y cuál gran promesa había? Bueno, la que Dios había dado en Génesis 3:15. Una promesa bien sencilla. Un hijo de Eva pisaría la cabeza de la serpiente. Esa era la promesa. Y sabemos que ese hijo de Eva es Jesucristo. La salvación del Señor permanecía firme en cualquier parte de las épocas en que fue proclamado ese mensaje. Cuando Abraham creyó la promesa, era un idólatra de Ur. Cuando Abraham creyó, Dios le contó eso como justicia. Lo declaró inocente en su tribunal. Lo justificó. Entonces, Abraham creyó una promesa y los hijos de Set por igual tenían una promesa que creer. Y todo aquel que la creyó fue salvo. Veamos los versículos 4 y 5. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años. Y engendró hijos e hijas. Y los días de Adán, y los días que Adán vivió, fue de 930 años y murió. Esa última parte es importante. Los años de Adán nos da una idea de la longevidad de los días de los hombres. Las Escrituras no explican por qué Adán duró tantos años vivo. Pero durante 800 años tuvo hijos. Muchos hijos. ¿Cuántos? No sabemos. Posiblemente una lista bastante larga.
Pero en el versículo 5 nos habla que después de los 930 años, o mejor dicho, a los 930 años, Adán muere. Adán muere. Como testimonio de que los hombres tienen un límite en la tierra, dado por Dios. Cuando el hombre pecó, como consecuencia en su desobediencia, Dios le limitó sus días. Pero amado hermano, estamos hablando de una vida de casi 1000 años. Un solo hombre, Adán. Y Adán no fue el más viejo, Matusalén fue el más viejo. Pero Adán tuvo 930 años teniendo hijos e hijas en la tierra. Y de todos los cientos de hijos que él tuvo, se mencionan a varios, entre ellos a Set y su descendencia. Y no todos los hijos de Set, sino un grupo específico que creyeron en la promesa de Dios. No fueron cientos de hijos, fueron varios, un grupito pequeño. Y se menciona aquí, la lista es bastante cortita de los que creyeron. Es bastante corta. Set, Enos, Cainán, Mahalaleel. Es una lista bastante corta, hermano. No que eran miles los hijos de Dios o los que creían en la promesa. Eran más los impíos. Eran más la gente que no tenía temor de Dios. Eran más. Tal vez uno podría decir, Dante, pero tal vez hay hijos que creyeron, pero no se mencionan porque no eran parte de la línea piadosa. Y yo creo que sí. Es muy posible que hayan hijos piadosos que no se mencionan, sin contar a las mujeres, que no se mencionan aquí las mujeres. Entonces es posible que el grupo hubiera sido un poquito mayor. Pero dentro de todos estos hijos piadosos se mencionan algunos de forma específica. Y repito, no como una forma de despreciar, sino porque era en base a una línea genealógica que se está trazando. Hay una narración. Es como si yo narrara una historia, para no dejarlo en el aire esa idea. Imagínense que yo tengo 3 hermanos, somos 4. Pero si se narra la historia de la obra en Honduras y de las iglesias en Honduras, se me mencionaría tal vez a mí. Ah, sí, y pasó un pastor dominicano por ahí, en Honduras, y su nombre era Dante, pero no se mencionarían a mis 3 hermanos. ¿Por qué? Porque no son parte de la narración. Entonces eso es lo que sucede aquí. De seguro había más personas piadosas, pero no eran parte de la narración que se está trazando aquí. Por lo tanto, no se mencionan. No eran importantes para la historia que se narraba. Digo eso para que se entienda que había muchos otros hijos, pero no todos se mencionan. Al final, amados hermanos, todo hombre morirá. Adán, con 930 años, murió. Aparte del asesinato de Abel, la muerte de Adán es reconocida como un testimonio de la ira de Dios sobre el pecado. ¿Qué es lo que consume la vida de los hombres? La ira de Dios. Dios está airado contra el pecador. Dios trae juicio sobre el pecado, sobre los pecadores. Y aunque estos pudieran guardar muchos años, a su tiempo el hombre muere como consecuencia de su pecado. El abanico de allá. Vamos a ver Génesis capítulo 6. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos.
Y solamente voy a leer el versículo 6, porque a partir de allí, amados hermanos, se repite lo mismo, pero con diferentes nombres. Y vivió Set 807 años, después de haber engendrado a Enós, engendró hijos e hijas. Se habla del total de días de Set y luego su muerte. Y así cada hijo que tuvo esa generación piadosa, se menciona posiblemente el patriarca. El patriarca. Se menciona el patriarca. Y a partir de aquí, amados hermanos, Moisés introduce el tema de los patriarcas. Los patriarcas eran aquellos hombres llamados por Dios para guiar a su familia en el temor de Dios. Por eso usted va a ver que no son mujeres, por el hecho de que Dios había llamado al hombre a ser cabeza en el hogar, y el hombre entonces fungía también como el líder espiritual del hogar. Es decir, tenía una doble función. Cuando estas familias entraban en guerra, ¿sabe quiénes eran los generales? Los padres. Esas cabezas que vemos ahí, esos hombres mencionados ahí, eran los generales en la guerra. Y lo vemos en el ejemplo de Abraham. Cuando Lot fue hecho preso por unos pueblos, cuando conquistaron a Sodoma y Gomorra, entonces vino Abraham, tomó a todos sus siervos y lo llevó a la guerra. Y salvó a Lot y a toda la gente en Sodoma y Gomorra. Abraham, ¿qué era? Un hombre piadoso. Abraham, ¿qué era? El cabeza en su hogar. Abraham, ¿qué era? El líder espiritual del hogar. Por eso es que se menciona en la Biblia más a estos hombres como los patriarcas. Y amados hermanos, esto no es como dice la agenda LGBT y el feminismo radical. Esto es una agenda de la sociedad. Esto no es ninguna agenda de la sociedad para mantener pisoteada a la mujer. Eso es un disparate que ignora la historia, que ignora la revelación bíblica. Aquí lo que encontramos es a una generación de hombres que Dios llamó como líderes en su hogar y que tenían que fungir la función de todo. Igual como la mujer. La mujer tenía que fungir la función de todo. Sara tenía una esclava, Agar, y Sara es la dueña de esa esclava y era la jefa en esa casa. Ella cumplía su deber como esposa y él cumplía su deber como esposo. En una guerra, Abraham no enviaba a Sara a pelear, iba él para defender ¿qué? Su familia. Es decir, que el trabajo del hombre, lo que se ve es que se tenía, por las necesidades que había, que extender a otras situaciones, a otras necesidades. Por lo tanto, el patriarcado no es una forma de la sociedad de pisotear a la mujer. No. El patriarcado fue el medio que Dios utilizó para guardar, proteger el matrimonio, a la familia, durante todo el tiempo que existió y que existe en el día de hoy. Entonces, amados hermanos, hay que tener mucho cuidado porque yo busqué en internet patriarcado y usted lo que encuentra ahí es una lista de tonteras de la agenda LGBT que han llenado la internet de sus disparates, ignorando la historia de la humanidad. Ahora, ¿qué encontramos en Génesis versículo 6 hasta el 21? Que aquí se mantiene un registro donde aparecen los nombres de los patriarcas y de las generaciones piadosas. Siempre se introduce al hijo que era elegido por Dios, al hijo que representaría a la familia delante de Dios,
siempre se elegía a una persona que creía en la promesa de Dios. Es decir, que Dios no solamente preservaba a una familia, preservaba su promesa de generación en generación. Después de Set y todas esas familias que se mencionan, llega hasta el versículo 21, que me quedé adrede, en Enoc. Porque a partir de Enoc, hermanos, se levanta un hombre llamado Noé. Y era el patriarca de 3 hijos, que también eran adultos, con sus propias familias, y que él guió en la piedad. Pero eso lo veremos más adelante. El punto es que Dios levanta una generación que ha recibido la promesa de Dios, una generación que es representada por cabecillas o los patriarcas, padres que guiaban a su familia en la adoración, padre que guiaba a su familia en la guerra, padre que guiaba a su familia protegiendo su hogar. Era una generación que temía a Dios y andaba en los caminos de Dios, pero que en su tiempo también morían. Porque usted ve, luego que dice, Enós, por ejemplo, vivió 90 años, engendró a Cainán. Luego Enós vivió 815 años, tuvo muchos hijos e hijas, y a los 905 años murió. Esa historia se repite, Y para mí fue un poquito impactante, porque yo recuerdo mis generaciones. Yo me crié con mis abuelos y mis bisabuelos. Yo tuve la bendición de criarme con mi bisabuela, es decir, la mamá de mi abuela. Y ver a mi mamá, ver a mi abuela y ver a mi bisabuela me dio un entendimiento de la familia mucho más amplio que solamente papá y mamá. Y esos abuelos y esos bisabuelos tenían a su vez hijos e hijas. Para mí fue muy llamativo eso. Y leyendo esto, yo recuerdo, yo enterré a mi bisabuela. También tuve ese privilegio. Yo la pude enterrar. Y hasta pude predicar a sus hijos y a sus primos y a sus sobrinos y a sus nietos. Ver cómo el evangelio me impactó a mí y a través de mí ha impactado a mi familia, generaciones que son más viejas que yo. Eso es hermoso, hermano. Pero también me dice que las generaciones pasan, hermanos. Mi bisabuela murió. Mi abuela murió también. Solamente queda mi mamá y algunos de sus hermanos. Ahora ya yo tengo mis hijos. ¿Cómo me gustaría que los hijos de Benecer conocieran a su bisabuela? La bisabuela de Benecer y de Daniel es mi mamá. Perdón. La bisabuela de los hijos de Benecer y Daniel sería mi mamá. Me encantaría que la conocieran para que entendieran la familia es mucho más que solamente papá y mamá. La familia tiene que ver con las generaciones y generaciones y generaciones que han venido detrás de nosotros. Hermanos, esas generaciones nos han hecho lo que somos hoy. Esas generaciones, sus decisiones, malas o buenas, nos han llevado a lo que hoy somos. Pero qué glorioso que tú hoy conozcas el evangelio. Porque si tus generaciones tuvieron problemas,
Hoy con el Evangelio tienes una gran oportunidad de renovar esa generación y que tu próxima generación sea mucho más excelente en el temor de Dios, mucho más excelente en el trabajo y en la vida que van a llevar. Pero yo me siento alegre. Yo pude predicar yo pude predicarle a la familia de mi bisabuela y también pude predicar a la familia de mi abuela que falleció, de las dos abuelas, de parte de mi papá y mi mamá. Qué bendición tuve. Queridos hermanos, las generaciones pasan. Las generaciones pasan. Los que fueron ya no están. Tuvieron su responsabilidad. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad. Si yo, en la generación que me ha tocado vivir, no tomo esto con seriedad, es muy posible que después de mí se levante una próxima generación impía que no conozca a Dios y que luego Dios destruya. Porque los juicios de Dios caen. Tal vez mi generación no caigan porque yo estoy orando y haciendo la obra de Dios. Pero se ve en la Biblia una generación piadosa, una generación impía. Dios destruye esa generación impía y deja a algunos piadosos. Y de allí se levanta otra pequeña generación piadosa. Es así, hermano. Lea la Biblia. Mire la historia. En la humanidad, Dios sigue derramando su ira y su juicio sobre los hombres, sobre el pecado. ¿Quiénes permanecen? Los que han recibido la promesa de Dios, los que han creído en su palabra y los que perseveran adorándole y alabándole. Esos permanecen y esos cambian el mundo. No solamente de manera tecnológica, social, política, cambian al mundo en el propio corazón de la humanidad, en la vida de la humanidad, en los hombres y las mujeres. Que Dios, amados hermanos, nos ayude a cambiar este mundo. Tenemos una oportunidad, somos una generación. Tal vez tú estás en una generación que ya va pasando y tienes nietos. Aféctalos con el Evangelio. Guíalos hacia Dios. Tal vez eres una nueva generación que se va levantando. Oye el Evangelio, cree el Evangelio. Tienes una oportunidad. Que Dios, amados hermanos, nos ayude y nos bendiga, aprovechando bien el tiempo en una generación mal y perversa que tenemos hoy, que no busca a Dios. Pero, gloria a Dios. Su palabra permanece todavía. Tenemos el libro. Tenemos el libro. Tenemos el seper dado por Dios para que no desaparezca la verdadera piedad y adoración a Dios. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y prospera nuestras almas en ella. Guíanos por tu Espíritu para continuar alabándote y adorándote hoy y por siempre. Que cada generación de hombres y mujeres te adoren por medio de tu palabra, tu libro, tu crónica. En el nombre de Cristo te lo pedimos.